al que se le encarga que haga la investigación, empieza a entrevistarse con distintos personajes y ellos nos van dando más detalles sobre la vida de Kane, que de alguna manera la habéis visto reducidita ahora, ¿no? Bueno, ¿cuál es el argumento de Ciudadano Kane? Pues se dice que hay dos argumentos, al menos, es posible que haya incluso más lecturas de la película, de Ciudadano Kane. El primero es el argumento banal. Uno de los hombres más poderosos y ricos solo fue feliz en su infancia pobre y en su lecho de muerte lo que echa de menos es su trineo, ¿no? Sería eso tan manido de que el dinero no da la felicidad, ¿no? El segundo es la investigación, que es lo que se nos plantea al final de lo que hemos visto, de la identidad de un hombre a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha dicho, de las relaciones que ha tenido, mostrándolo, nos lo va mostrando como algo múltiple, inconexo, y abundan las imágenes de los rompecabezas, de los almacenes, de ese objeto sin orden, de los laberintos. Se dice de Kane un atributo y su contrario. En lo poquito que hemos visto de películas se decía que era comunista y fascista. Al final descubrimos que no hay una secreta unidad. No creo que una palabra pueda explicar una vida, dice al final el periodista que lo investiga. Solo he jugado con un rompecabezas. Ningún hombre sabe quién es, ningún hombre es alguien, nos dice Borges, ¿no? A propósito precisamente de esta película. Aquí tenéis una de las escenas del laberinto de la película, que hay muchas. Alguna foto veremos más también. Eso lo explica Borges, no me lo he inventado yo. Borges dice: Ciudadano Kane tiene por lo menos dos argumentos. El primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy distraídos. Es formulable así: un vano millonario acumula estatuas, huertos, palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres, a semejanza de un coleccionista anterior, cuya observación es tradicional atribuir al Espíritu Santo. Descubre que estas misceláneas y plétoras son vanidad de vanidades y todo vanidad. En el instante de la muerte anula un solo objeto del universo, un trineo debidamente pobre con el que su niñez ha jugado. El segundo es muy superior. Une al recuerdo de Connell el de otro nihilista, Frank Kafka. El tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. El procedimiento es el de Joseph Conrad en Chance y el del hermoso film The Power of the Glory, la rapsodia de escenas heterogéneas, sin orden cronológico. Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo. Las formas de la multiplicidad, de la interconexión, abundan en el film. Las primeras escenas registran los tesoros acumulados por Foster Kane. En una de las últimas, una pobre mujer, lujosa y doliente, juega en el suelo de un palacio que es también un museo, con un rompecabezas enorme. Es la escena que hemos visto de la esposa. Al final comprendemos que los fragmentos no están regidos por una secreta unidad. El aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, un caos de apariencias. Ningún hombre sabe quién es, ningún hombre es alguien. Uno de los cuentos de Chesterton, The Head of the Caesar, creo, el héroe, en uno de los cuentos de Chesterton, creo, el hombre observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este film es exactamente ese laberinto. Bueno, pues visto cuál es el argumento, ¿cómo nos lo presenta cada uno? Cada narrador, ya digo que hay varios narradores, pues hay que hacer un inciso para explicaros algo que igual sabéis, y es que en sistémica se define una relación complementaria, una relación desigual, como la que puede haber entre un padre y un hijo, y una relación simétrica, como la que puede haber entre amigos o entre una pareja, ¿no? Cuando la complementariedad se vuelve rígida, se convierte en patológica. Serían los padres que no son capaces de ir asumiendo la adolescencia de los hijos y ir asumiendo más simetría, ¿no? Y cuando la simetría se vuelve en escalada, se vuelve la escalada simétrica, es la patología de la simetría, y es esas parejas que están siempre hablando en lenguaje coloquial a ver quién la tiene más larga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice cada uno? Pues el señor Thatcher, que es el primer narrador, es el tutor y banquero de Kane, que sale en el nodo, es este que dice que es un comunista. Es algo así como su segundo padre, de hecho es quien lo llevan a los colegios y quien le administra los bienes, existiendo por tanto una relación de desigualdad.
en el que Keynes ocupa la posición inferior y Thatcher la superior, ¿no? Keynes se rebelará contra él y los valores que representa, y la parte que él narra nos lo presenta como un adolescente irresponsable, caótico, impulsivo, ingenuo, capaz de ir contra sus propios intereses económicos. Luego el siguiente narrador es el señor Bernstein, que es un empleado de Keynes, que es al contrario, le será fiel hasta el final. La relación es la inversa de la anterior, es decir, Keynes aquí está arriba, es su jefe, y Bernstein es su empleado. Y además Bernstein está clarísimo que lo admira, ¿no? Y lo presenta como un triunfador, bromista, simpático, seductor, altruista, luchador por causas justas, en fin, buenísimo. El siguiente narrador es Leland, que mantiene con Keynes una relación de amistad muy simétrica y con mucha tendencia a escalar, a que ahora tú me dices esto, pues ya ahora te hago esto otro. Y hay varias escenas en la película en donde eso se ve muy claro. Nos lo muestra como un ser incapaz de amar, que no pide amor sino admiración, autoritario, arrogante, casi lo que diríamos una descripción de la personalidad narcisista, ¿vale? La siguiente es Susan Alexander, que es la segunda esposa de Keynes, frente a la cual él decide, manda y ordena, y eso queda muy claro en la película. Susan solo toma una decisión a lo largo de la relación, probablemente, que es dejar a Keynes. Estaríamos ante una relación de complementariedad rígida, en la que él es arriba, muy arriba, y ella muy abajo, y ella nos describe a un Keynes muy introvertido, autoritario, incapaz de amar de dar y amar, diríamos en términos psiquiátricos un esquizoide. Por último, hay un último narrador que es muy breve, que es el Ramón el mayordomo, en el cual la relación teóricamente es complementaria, es decir, él es un empleado y Keynes es su jefe, pero Ramón nos deja claro que es una pseudo complementariedad, que él lo manejaba a su antojo. Él nos lo presenta como un anciano, fracasado, agresivo, en la decadencia de su vida. Vamos a ver si quiere pasar. Ahora, este es uno de los narradores, es Leland, que es su amigo, ¿vale? Que nos dice también mucho la película. La película hace muchas alusiones a la memoria. Dice, una de las mayores desgracias caídas sobre la humanidad es tener memoria. Eso nos lo dice Leland, el que acabáis de ver. Era una urraca que lo guardaba todo, sobre Keynes al contemplar su enorme almacén de cosas en Sanadú. El señor Bernstein nos dice, a propósito de una chica, que dice, aquella visión duró un segundo y ella ni siquiera me miró, pero no ha pasado ni un día desde entonces que no haya pensado en ella, ¿vale? Y estas son las que yo he seleccionado, probablemente es posible que haya más alusiones a la memoria, ¿no? Y recordar, por otra parte, que la película consiste básicamente en la búsqueda del significado de una palabra. Como habéis visto, al final los periodistas deciden hacer esa búsqueda, ¿vale? ¿Qué nos dice entonces Keynes sobre la identidad de los hombres? Si el argumento es vamos a buscar la identidad de un hombre, pues nos viene a decir que somos una historia, que somos tiempo transcurrido, que la historia se construye sobre el significado que demos a los hechos y sobre la memoria, sobre lo recordado. Que el significado es arbitrario y depende de cómo nos relacionemos con las personas, del punto de vista, porque veis que cada uno nos cuenta una película y un Ciudadano Kane completamente diferente. No lo habréis visto, pero es así, o sea, cada uno lo cuenta de una manera. Siempre es más lo olvidado que lo recordado, lógicamente. Por tanto, la historia, esa identidad de un hombre, siempre es fragmentada, cambiante, interpretable de mil maneras, un laberinto, un rompecabezas, un almacén caótico. Las narraciones personales se entrecruzan con otras individuales o colectivas. Lo habéis visto en El Nodo, pero hay más alusiones en la película a la historia familiar de él y a la historia de América. Indirectamente habla de la historia de España, porque habla de la independencia de Cuba, que es una guerra que él apoyó. ¿Qué más nos dice? Que en toda historia hay partes oscuras, o sea, con un significado oscuro, confuso, que ni él mismo conoce. Por ejemplo, una pregunta que hace mucha gente: ¿quién oye la palabra Rosbach si está solo cuando muere? Si habéis visto la primera escena de todos, él está solo. Cuando se le cae el tintero el pisapapeles, es cuando entra la enfermera. ¿Por qué su madre lo entrega a un banco y no disfruta de
¿Por qué hace ese movimiento tan extraño? Lo entrega a un banco, lo tutoriza y entrega la fortuna, y cuando lo lógico hubiera sido que toda la humanidad se beneficiara de esa riqueza, ¿no? ¿Cuáles son las poderosas razones, que hay un momento en la película que él lo dice, para empeñarse en que Susan Alexander sea cantante de ópera, por ejemplo? Tampoco es una cosa que queda explicada en la película. Solo se rompe porque ella hace un intento de suicidio porque no lo aguanta más. El tener que ser una cantante de ópera cuando todo el mundo se burla de ella, ¿no? La vida, por tanto, viene a decirnos, es el asunto de contarnos a nosotros mismos historias acerca de la vida. Y esta composición de historias no es acerca de la vida humana, sino que es la vida humana. Y es importante que os quedéis con que es la vida humana, no es acerca de, ¿vale? No es un como si. Aquí tenéis la vida de Kane, ¿vale? Esto es una de las fotos de la película, que es al final, cuando están haciendo el inventario de todo lo que tiene, y es que él almacena mogollón, ¿no? ¿Qué se nos dice entonces? En relación al conocimiento, ¿qué podríamos decir? Que existen tres visiones de cómo podemos alcanzar a conocer el mundo. Para las tres, el acto de conocer significa ponerlo en palabras, poner la realidad en palabras. La primera es la más confiada y dice: la realidad es cognoscible. Sus elementos y funcionamiento pueden ser descubiertos de modo fiable y replicable en palabras, y puede construirse teorías que permitan que la realidad sea descrita en palabras. Esa sería la postura de la física newtoniana, de la física clásica, ¿vale? La segunda dice: somos prisioneros de nuestras percepciones. El intento de descubrir la realidad siempre son distorsionados, porque el observador ya cambia, el simple hecho de la mirada ya cambia el sistema de referencia, ¿vale? Por ejemplo, la física moderna y el principio de indeterminación de Heisenberg, que sabéis que dice eso: a mayor precisión en una medida, más error en otra. El simple hecho de que un fotón entre allí para investigar eso ya distorsiona el sistema, ¿no? Y esta, que de alguna manera es la que más nos interesa: el conocimiento se origina en comunidad. Las realidades que habitamos son aquellas que negociamos con otros. Son una llave que nos abre caminos posibles. Si la llave abre la cerradura es porque encaja en ella. No sabemos más que eso, que esto ha funcionado. Luego algo tendrá que ver con esa realidad que hemos construido entre todos. Esa sería la postura de los saberes narrativos: la historia, la sociología y la psicoterapia, ¿vale? ¿Cómo se van construyendo esas realidades? Pues son construidas socialmente mediante tipificación. Las personas clasifican sus percepciones en tipos o en clases. Ya sabéis que hay quien dice que la esquizofrenia la inventaron los psiquiatras y que en realidad no existe. Yo, claro que la inventaron los psiquiatras. Y los triángulos los inventaron los matemáticos, y los números, claro, porque en la realidad no hay números ni hay triángulos. Pero el concepto lo inventa alguien. Pero de alguna manera esa palabra sirve a nuestra mente para decir algo, ¿vale? Para hacer referencia a algo que todos compartimos. La institucionalización sería el siguiente paso. Se originan instituciones alrededor de un conjunto de tipificaciones. Es decir, la primera tipificación sería, por ejemplo, madre-hijo, y luego surge la institución de la maternidad, o esquizofrenia, institución de la psiquiatría, ¿vale? Y luego legitimación. Las instituciones se sienten como si fueran una realidad por sí mismas. Es decir, de alguna manera obviamos que es un acuerdo, que es un consenso, que es una palabra que hace mención a unos recuerdos compartidos y a una historia compartida, y al final es una realidad para nosotros. Dejamos de decir como sí, ¿eh? Las realidades se construyen a través del lenguaje. Los únicos mundos que podemos conocer son aquellos que compartimos en el lenguaje. Yo siempre pongo el ejemplo: los ultrasonidos o las bacterias no formaban parte de la realidad y siguen estando fuera de nuestra percepción más inmediata. Sin embargo, ahora ya forman parte de la realidad, porque alguien dijo y fue aceptado por el consenso de la humanidad. Las realidades se organizan y mantienen a través de historias, es decir, esas palabras van formando historias. Y no hay verdades esenciales. No podemos conocer objetivamente la realidad, solo podemos interpretar la experiencia. Desgraciadamente el oncólogo sabe que hay un tumor. Nosotros solo podemos saber historias que pueden ser contadas de muchas maneras. Como hemos visto, cada narrador nos lo cuenta de una manera. Aquí tenéis la forma más ancestral de construir historias, ¿eh? Y no es muy diferente a conectarse al Google o a conectarse al Facebook, ¿eh? Es lo mismo, básicamente.
En la historia de todo hombre podemos distinguir, por lo tanto, dos partes, ¿no? La identidad, que es una parte de la historia que es más difícil de cambiar, es más casi imposible, fija e inmutable. Por ejemplo, en el caso de Cain, fue un hombre rico y poderoso. Eso nadie podría construir eso de otra manera, o es muy difícil, deseoso de destacar e influir en los otros. Hay otra parte de la historia que puede cambiar, que puede ser contada de muchas maneras, atribuírsele muchos significados. Por ejemplo, ¿puso Cain su dinero al servicio de la justicia, como en algún narrador nos dice, como nos dice el señor Weinstein? ¿Era un gran altruista o solo de su brillo personal? ¿Fue un hombre deseoso de amor? ¿O como nos plantea también Bernstein, que fue un hombre que en el fondo nunca fue del todo querido y era lo que él quería? ¿O de rendida admiración, como nos dicen otros, ¿no? Según a qué narrador escuchemos, pensaremos una cosa u otra. Por lo tanto, la psiquiatría... A ver, porque creo que me he saltado alguna. Vale. La psiquiatría lo que pretende básicamente es una intervención sobre narrativas indeseables, sobre historias que están generando sufrimiento, para generar narraciones alternativas. ¿Qué ocurre con los trastornos mentales? Pues son personas cuyas construcciones narrativas se han derrumbado y tienen que narrar su vida de otra manera. De que sean capaces o no dependerá su mejoría. Son personas que en ese momento vienen en crisis, ¿no? Pues algunos ejemplos podría ser el trastorno de la personalidad. El problema que tiene es que hay mucha identidad y poca narrativa. Es muy difícil, es más difícil el cambio porque su historia es muy rígida, está muy cargada emocionalmente y les cuesta el cambio. El psicótico, está claro, olvidan el componente social de toda narración y atribuyen significados que no pueden ser aceptados por el entorno, ¿no? Nosotros podemos creer en el horóscopo, estarían los límites de ese consenso de la realidad. Hay quien cree, hay quien no cree, pero si empezamos a decir que es que los astros se me meten en mi cabeza y oigo voces que me dicen, que vienen de Marte, que me dicen lo que tengo que hacer, probablemente eso ya se sale del consenso social, ¿no? Con frecuencia, además, la historia personal de la psicosis es muy fragmentaria, sin continuidad y llena de partes oscuras, ¿no? ¿Nos ha pasado llevar a un paciente durante 20 años un psicótico y luego te enteras de algo fundamentalísimo en su vida de repente? Y dices, ¿y cómo esto? No me lo ha contado nadie, no me lo ha dicho nadie, si lo llevo tratando 20 años, llevan viniendo a esta consulta 20 años. El delirium, por ejemplo, que es el trastorno de carga orgánica por excelencia en psiquiatría, pero el paciente está viviendo una historia que no podemos compartir los demás, por eso es psiquiatría. ¿Vale? Cuando está haciendo así, diciendo, pensando que está en su casa cuando está en el hospital, está viviendo una historia que no puede ser compartida. Y por eso, a pesar de su causa orgánica, sigue siendo parte de nuestra especialidad. En definitiva, un hombre enferma porque no es capaz de resolver la historia de la que es protagonista. ¿Vale? El señor lo dice incluso para la enfermedad orgánica. Yo ya me parece mucho lo de la enfermedad orgánica, pero incluso dice que un tumor, un cáncer, tiene algún sentido en la vida de ese paciente. Yo me cuesta creerlo, porque entonces los árboles no morirían, porque que se sepa, los árboles no enferman, no simbolizan ni construyen historias, y también enferman, ¿no? Pero bueno, él lo generaliza hasta tal extremo, ¿no? Porque ciertamente ese es el problema que nos traen nuestros pacientes, ¿no? Aquí tenéis un paciente que tiene una historia que socialmente es poco lúcida, ¿no? No estuvo en París en el 68, ni con los Beatles en las ventas, nunca he llevado barba, ni trenca, ni tengo ni adosado ni BMW, no entiendo de vinos ni de cocina, tengo 2 hijos y llevo 25 años casados, no juego al golf ni al tenis, leo 2 libros a la semana y mi perro es un chucho que recogimos en la calle. ¿Qué tengo, doctor? Y le dice el médico, razón. ¿Vale? Bueno, la misión del terapeuta entonces, por tanto, ¿cuál es? Facilitarle al paciente, a través del diálogo, la búsqueda de visiones alternativas a su narrativa, saturada por el problema que trae a consulta. ¿Vale? La terapia es el proceso de expandir y decir lo no dicho, el desarrollo a través del diálogo de nuevos temas y de nuevas narraciones, y la creación de nuevas historias. Y sin faltar a la verdad, se pueden construir nuevas historias o construirlas de otra manera o darles otros valores. El primer interés del terapeuta debe ser, por tanto, co-construir con el paciente una versión del problema en la cual el paciente esté presente, al menos en su inicio, mantenimiento o resolución. Si todo el problema es lo que los otros me hacen,
El primer problema que hay que abordar es ese, si no, no hay psicoterapia posible, ¿vale? Si es mi familia pues, si es te lo traigo para que me cambie, porque yo tengo un problema con mi marido, le traigo a mi marido y usted alíese conmigo y cámbieme al marido, y alguna demanda casi así de explícita todos hemos tenido alguna vez, entonces el primer problema es ese. El protagonista de esa película tiene que ser el paciente. Él en algo tiene que estar, en el inicio del problema, en el mantenimiento, en la resolución. Y si el paciente no es protagonista de la historia, no hay posibilidad de terapia o cambio. Si lo que hay que cambiar su entorno, entonces es muy complicado. La responsabilidad del terapeuta será desarrollar preguntas que produzcan nueva información, entendimiento e interpretación en el proceso de redefinición de ese problema. Es decir, que de alguna manera la historia se vaya construyendo de otra manera, con otros valores. Eso es posible. Yo no sé, preguntaros si construís vosotros ahora a vuestros padres igual que cuando teníais 15 años. Yo creo que no, que seguro que los contáis de una manera muy diferente. Y de alguna manera ese proceso de cambio es el que se produce en terapia, y por tanto el terapeuta debe ser un experto conversacional. Adaptará por tanto una actitud de no saber. No hay una estructura escondida que buscar y modificar. Yo creo que una mala visión del psicoanálisis es un poco esa, ¿no? Que es como una especie de Sherlock Holmes, el terapeuta, que tiene que ver dónde está el trauma, qué pasó. No hay nada escondido, simplemente es que hay que contarlo de otra manera, porque como se está contando ahora mismo produce mucho dolor y para la vida y detiene la progresión de esa historia. Mientras hablan, van surgiendo ideas para la acción que son diferentes a las que traía antes de la terapia. Y el terapeuta con frecuencia también tiene muchos múltiples narradores, y eso amplía las posibilidades. El paciente, la familia, otros profesionales. Todo proceso de cambio, por tanto, procesos de cambio hay muchos en la vida, pero digo que todos hemos cambiado alguna vez, a pesar de que es algo muy mal visto en España, por ejemplo, que se suele decir eso de se ha cambiado de chaqueta, piensa de otra manera, antes era muy de izquierdas y ahora se ha hecho muy de derechas o al revés. Yo creo que eso es necesario, que vayamos cambiando nuestra forma de valorar, de hacerlo, y nuestra forma de contar las cosas. Eso implica recortar, siempre cualquier cambio implica recontar alguna parte de nuestra historia de otra manera. Si recordáis algún periodo de vuestra vida en donde hayáis cambiado mucho, yo siempre pongo el ejemplo de mi residencia, que para mí yo creo que fue uno de los periodos de más intenso cambio. Yo creo que uno empieza hombre, pues entiendo mejor lo que me decía mi padre o lo que me decían mis hermanos, o entiendo mejor, empieza a contar su propia historia de otra manera, ¿no? Es por ello que todas las escuelas psicoterapéuticas confluyen aquí, en la narrativa, ¿vale? ¿Cómo se puede construir la nueva historia? Pues desde la biografía, como lo haría el modelo psicoanalítico, desde el pensamiento y la conducta, como haría el modelo conductivo-conductual, del sistema de relaciones personales y creencias, como haría el modelo sistémico. Lo que las diferentes orientaciones ofrecen son moldes, porque estar todos los días muy creativo en la consulta, inventando nuevas historias y generando nuevas historias, pues es complicado, ¿no? Entonces son moldes con los que se puede construir esa narrativa alternativa, son como cuentos prefabricados, ¿vale? El objetivo de una narración no es, tampoco en literatura, en ninguna narración, no es tanto relatar unos hechos, sino evocar un mundo que produzca emociones. Cuando nosotros leemos una novela o un cuento, pues no nos preocupamos tampoco mucho de si es verosímil o no. ¿No? Si tuviéramos que hay novelas muy fantásticas y muy fantasiosas y muy poco creíbles. ¿Por qué? Porque para nosotros lo importante es que sea si es aburrida o es emocionante, da igual que sea no incompleta o poco precisa. Y eso mismo pasa en cómo narramos nuestra vida, siempre será incompleta y poco precisa, porque nadie se acuerda de todos los detalles, es imposible, todos los segundos. Hay un cuento de Borges que es Funes el Memorioso, de un sujeto que se acuerda de cada segundo con toda la riqueza de detalles como si lo estuviera relacionando. Bueno, pues es tonto, él lo describe como alguien que es medio tonto, porque verdaderamente solo resumiendo, solo olvidando puede surgir la historia y puede subir las palabras y pueden surgir los significados, ¿no? Solo olvidando cosas. La nueva narrativa que generemos, por lo tanto, debe, primero, abrir nuevos caminos, y segundo,
hay ciertos hechos que no se puede desafiar en eso. Ahí encallamos muchas veces en psicoterapia. No ser tan imprecisa, tan inverosímil que sea inadmisible para el sujeto. No intentas desmontar la parte de la narración que es identidad. Es decir, habrá cosas que son innegociables, que el paciente no va a querer contarlas de otra manera, porque eso es renunciar a algo muy esencial en su historia. Es como si le quisierais contar a Kane que él no ha sido un hombre rico. Diría, aquí el que está loco es usted, ¿no? Le diría al psiquiatra. No vale todo, es lo que quiero decir, ¿no? Por tanto, los escritores tienen mucho que enseñarnos. Así, por ejemplo, García Márquez lo dice: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Y Borges dice: el presente siempre contiene una partícula de pasado y una partícula de futuro. Somos algo cambiante y al mismo tiempo algo permanente. Somos algo esencialmente misterioso. ¿Qué sería cada uno de nosotros sin su memoria? Es una memoria que en buena parte está hecha de ruido, pero que es esencial. No es necesario que yo recuerde, por ejemplo, para ser quien soy, que he vivido en Palermo, en Adrogué, que son barrios de Buenos Aires, en Ginebra, en España. No es necesario que yo lo recuerde, pero al mismo tiempo yo tengo que sentir que no soy el que fui en esos lugares, que ya soy otro. Ese es el problema que nunca podremos resolver, el problema de la identidad cambiante. Y quizás la misma palabra cambio sea suficiente, sin decir tanto de problema de identidad cambiante. Porque si hablamos del cambio de algo, no decimos que algo sea reemplazado por otra cosa, decimos simplemente la planta crece. O dicho de más maneras, la memoria del hombre no es una suma, es un desorden de posibilidades indefinidas. Y creía en infinitas series de tiempos, en la red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes, paralelos. A modo de conclusión y de resumen, diríamos que ser humano implica construir significados. Probablemente es la característica más esencial de nuestra especie, el construir significados. El de ser capaces de matarse por un trapo, que tiene un significado característico, que es una bandera. Y eso yo creo que no lo hace otra especie que conozcamos, ¿no? El significado es un logro interpretativo y lingüístico. El lenguaje y la interpretación son logros relacionales de la relación humana. Las relaciones humanas se articulan en conversaciones. Las conversaciones constituyen posiciones subjetivas. Las historias se pueden contar de mil maneras, volvemos a decir. Las posiciones subjetivas se expresan a modo de voces, y las voces expresadas a lo largo de una dimensión temporal, de esas palabras puestas en una dimensión temporal, constituyen historias, constituyen narrativas. La identidad, por tanto, es tanto el producto como el proceso de construcción de esas narrativas, tanto esa narrativa que nos contamos como cómo la hemos ido construyendo. Y los problemas objeto de la psicoterapia son consecuencia de los procesos de construcción de las narrativas de identidad. Y la psicoterapia se puede equiparar a un diálogo colaborativo destinado a transformar las narrativas del paciente. Aquí tenéis una representación gráfica de lo que acabamos de decir. Y este es el final de la película. Bueno, si queréis preguntar.